Dios lo bendiga, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar un tema muy bonito, es el tema sobre el Santo Espíritu de Dios, ¿no? ¿Quién realmente es el Espíritu Santo de Dios y su importancia de saber quién es Él? Y muchas veces nos preguntamos, ¿se contrista el Espíritu Santo de Dios y por qué se contrista? Y vamos a comenzar con una introducción. Quiero llevarles a una introducción muy bonita que, saben, he estado tratando de preparar este tema ya por varios días, pero es el Señor que provee en su tiempo. Bueno, dice que no en el área teológico, porque lo he escrito, ¿no? Lo que es la parte introductiva. En el área teológico, ¿no? En griego significa parakleton, aquel que es invocado, y en el idioma hebreo es Ruach HaKodesh. Es muy bonito. El Santo Espíritu de Dios es la persona divina llamada Espíritu Santo, Espíritu de verdad, de fe, de amor, de poder, de sabiduría, de gracia, de gloria. El Santo Espíritu de Dios es la persona divina, Él es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. O sea que Él tiene todo poder. Y es omnipresente porque está presente al mismo tiempo en muchas partes. Y Él consuela. El Espíritu Santo enseña, nos guía, Él nos convence de pecado, Él nos santifica, Él nos libera, Él nos anima. Él es el que reparte los dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros cuando no sabemos qué orar o qué decir. El Espíritu Santo de Dios es el enviado por el Padre para santificar al creyente. Y Él hace morada y templo de nosotros. El Espíritu Santo tiene el poder resucitador, el poder de hacer milagros, poder de consolar, el poder de repartir dones, ministerios y operaciones. Él es el que concede palabra de sabiduría, de ciencia, de fe, dones y sanidades, de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Saben, el Espíritu Santo sí se contrista cuando ensuciamos, cuando estamos en desobediencia a su voluntad, cuando hacemos las cosas contrarias a su voluntad, cuando ensuciamos la casa o la morada o el templo que Él hace de nosotros. ¿Y cómo manchamos esto? Cuando andamos en la naturaleza vieja, cuando andamos, ¿no?, en los frutos de la carne, que más adelante lo nombraremos, que está en Gálatas 5, del 19 al 21. El Espíritu Santo glorifica a su Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo hizo cumplir la profecía del nacimiento de Cristo, porque intervino para la concepción de nuestro amado Cristo Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo posó en Cristo durante su bautizo como una paloma, mas no era una paloma, sino como una paloma. ¿Y cómo es una paloma? Mansa y humilde. ¿Saben? El Espíritu Santo habló a través de Cristo y nos habló todas las cosas del reino de Dios y su justicia. El Espíritu Santo resucitó de los muertos a Jesús y así lo hará con todos los que creemos en su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, trayendo vida eterna, salvación y vida eterna. El Espíritu Santo repartió lenguas en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo, por ser eterno, tiene poder creador. Y esto lo podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer Génesis capítulo 1 desde el versículo 1. Y voy a usar la Reina Valera y también hoy usaré la Nueva Versión Internacional. Bueno, ¿qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1 para adelante?
Y por favor tomen nota de cada capítulo y versículo que vamos nombrando, tomen nota. Se os ama mucho en el amor de Cristo y gracias les doy de antemano. Dice la poderosa palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y saben, y vio Dios que la luz era buena, o sea, no era mala, era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Como vemos en estos versículos que he leído del capítulo 1, versículo del 1 al 5, yo les aconsejo ustedes lean todo el capítulo, y es muy bonito leer sobre la creación de Dios. Y como si escudriñamos en el versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cielos está hablando en plural, y la tierra, que Dios ya estaba presente antes del principio. Y saben, y Él creó la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y saben, y lo bonito es que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, o sea que Dios se comunica. La primera palabra fue palabra creadora de nuestro Padre amado. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y la mañana un día. ¿Saben? Qué bonito es ver que Dios, todas las cosas que Él creaba, ¿saben? Iba poniendo orden. Él iba creando las cosas de manera buena, con su palabra creadora. Nuestro amado Padre, nuestro Padre eterno. Dios es tan poderoso y Dios es tan bueno con todos nosotros. ¿Saben? El Espíritu Santo de Dios estuvo muy presente durante el nacimiento de nuestro amado Cristo Jesús de Nazaret para cumplir la promesa. Saben que el Antiguo Testamento hablaba sobre Jesús, la promesa de la venida del Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Es muy bonito todo esto cuando uno lee y escudriña las Escrituras. Saben, Jesús amado nos dijo la verdad os hará libre. Y la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bueno, vamos a leer. En Mateo capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 para adelante. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, José era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Saben? Y si leemos el versículo 22, todo esto acontecerá para que se cumpliese, o está dando cumplimiento, ¿no? Santo Espíritu está dando cumplimiento a lo que el Antiguo Testamento era, la venida del Mesías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿no? En el Antiguo Testamento, que estaba esto. El versículo 22 dice, y dijo, versículo 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto es muy bonito. Entonces, ¿saben cómo Dios, el Espíritu Santo, dio cumplimiento a la promesa, ¿no? La promesa que iba a venir al nacimiento de Cristo Jesús de Nazaret, aquel que nos iba a redimir de todo pecado. Como hablamos en el video anterior sobre la creación, el pecado en el mundo y cómo Dios reconcilió al mundo a través de Jesús. Ahí dijimos también, ¿no?, que Dios hizo las cosas de manera perfecta. Todo lo que Él iba creando lo hacía bueno, lo hacía bien. Pero porque el humano, el primer humano, Eva, se dejó tentar por la serpiente, ¿no?, por Satanás, se dejó tentar, implantó el bien y el mal en el corazón de Eva, implantó la ciencia del bien y el mal, y ese aspecto hizo el pecado que nos separáramos de Dios, porque Dios es santo. Dios es santo, Él es puro. El pecado mata, el pecado crea muerte, el pecado crea desorden, el pecado crea todo lo que hoy, ¿no?, toda la cosa de la carne. Y lo iremos nombrando en Gálatas 5, del 19 al 21, los frutos de la carne. Bueno, vamos a continuar. Vamos a volver al tema, porque a veces... sí, ¿sabes? El Espíritu Santo estuvo muy presente también en el bautizo de Jesús. En el bautismo de Jesús, Él estuvo presente. El Espíritu Santo estuvo presente en el ministerio de Jesús, en cada momento de la vida de Jesús, porque el Espíritu Santo, porque el Padre estaba en el Hijo en el Padre. Dios se hizo humano en Jesús. Mis amados, mis amadas. Bueno, ¿qué nos dice el bautismo de Jesús? Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al 17. Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Con esto reconoce Juan que Jesús era más grande, que Jesús tenía poder y autoridad, porque estaba lleno del Santo Espíritu de Dios, porque Dios vino como humano en Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, versículo 15. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, mis amados. ¿Saben? No injusticia. Jesús vino para que se cumpliese toda justicia. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, ¿no? Juan lo dejó bautizar a Jesús. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Como paloma, ¿no? El Espíritu Santo no es una paloma, pero es como una paloma, es algo comparativo. ¿Y cómo es una paloma? Mansa y humilde. Y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios, aleluya. Es hermoso como el Espíritu Santo, acompañando a su Hijo amado en cada momento de su vida. ¿Saben, mis amados, mis amadas? Es muy hermoso esto. Que Jesús amado estaba lleno de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Que Jesús amado, ¿no? Que Dios se hizo humano en Jesús. Que el Espíritu Santo hablaba a través de Jesús del reino de Dios y su justicia, declarándonos todas las cosas. Es muy bonito. Es muy bonito.
Bueno, saben, es muy lindo hablar del Santo Espíritu de Dios y de verdad es muy bonito conocer quién es el Santo Espíritu de Dios y qué hace en nuestras vidas, cómo obra en nuestras vidas, cómo obró en la vida de Jesús y cómo sigue obrando en nuestras vidas. Es muy bonito saber lo que el Santo Espíritu hace, los dones espirituales, su presencia, cómo nos explica de las palabras, cómo Él abre la cortina de las Escrituras y nos da entendimiento. Es muy bonito, de verdad que sí. Bueno, vamos a continuar con el tema. Saben, la obra del Espíritu Santo es amplia, por lo que trataré, ¿no?, de los eventos que vale saber, y ustedes a medida que vayan estudiando la Biblia en su relación personal con Dios irán conociendo más y más y más sobre el Santo Espíritu de Dios. ¿Saben? Es muy bonito. Saben, el Espíritu Santo repartió dones de lengua en el día de Pentecostés. Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 13. Vamos a leerlo. Y voy a leer la Reina Valera 1960, que es muy bonito. Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 13. ¿Qué dice Hechos? Vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿no? Hechos capítulo 2 del versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban juntos, y de repente, ¿no?, dice el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ¿no?, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Versículo 11. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, aleluya. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, aquí ve una ofensa, estaban burlándose, decían: están llenos de mosto. Saben, burlarse del Santo Espíritu de Dios es una blasfemia. El Santo Espíritu de Dios, como vemos aquí, ¿no?, en el capítulo 2 de Hechos, del versículo 1 al 13, ¿no?, como el Santo Espíritu, saben, las maravillas que él hacía, repartió diferentes idiomas o lenguas, que es lo mismo, y diferentes tipos de idiomas, de lengua, repartió a los santos de ese tiempo, hablando nueva lengua, ¿saben? Y es bonito porque el Santo Espíritu de Dios concede
este don, el don de lenguas. Es muy bonito. Pero lamentablemente hay algunos que no reconocieron el poder del Santo Espíritu de Dios. Y en vez de reconocer y mostrar respeto a la obra del Santo Espíritu de Dios, su poder, ¿no?, milagroso de la repartición de lenguas, empezaron a burlarse, ¿no? Y dijeron a los santos: estos están llenos de mosto. Y hasta hoy en el día, en algunas congregaciones, no en todas, desconocen la presencia del Santo Espíritu de Dios. Al desconocer la presencia del Santo Espíritu de Dios, estamos desconociendo su poder liberador, su poder sanador, su poder para repartir dones en el ministerio. O sea, mis amados, mis amadas, tengamos mucho cuidado cómo nos expresamos al Santo Espíritu de Dios. Sobre todo que no blasfememos al Santo Espíritu de Dios. No blasfememos contra Él, porque ese pecado de la blasfemia contra el Santo Espíritu de Dios no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, nos dijo Jesús amado. Bueno, vamos a seguir leyendo la obra del Espíritu Santo, para el ministerio. Y esto es muy bonito saber. Yo he hecho algunas anotaciones. Lo podemos encontrar en 1 Corintios, del capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Vamos a leerlo, sí. 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 9. Dice la poderosa palabra: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿no? Diversidad de dones, dice aquí. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para desaprovechar, pero para provecho, mis amados, mis amadas. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Gloria a Dios. Entonces, si nos enfocamos en el versículo 8, 9, 10 de 1 Corintios capítulo 12, dice, ¿no? Porque a este es dada por el Espíritu. O sea, está nombrando palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. ¿Saben? ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que el cuerpo de Cristo sea fortalecido, con la finalidad de usar estos dones, con la finalidad de usar, no esconderlo debajo del almud, pero usar estos dones. ¿Saben? El Espíritu Santo concede al cuerpo de Cristo para usar estos dones y no esconderlo debajo del almud. Para que los ciegos en el nombre de Jesús puedan ver. Para que el mudo en el nombre de Jesús pueda hablar. Para que el sordo en el nombre de Jesús pueda oír. Para que el leproso en el nombre de Jesús pueda ver sanidad. Para que el cautivo pueda tener liberación en el nombre de Jesús. Mis amados, mis amadas. Y esto, ¿saben? Voy a leer un verso muy bonito que a mí me encanta
Y eso está en Isaías, capítulo 61. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a leer. ¿Saben? Las cualidades de nuestro amado Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Saben? Desde que Jesús murió en la cruz, nuestro Padre Dios reconcilió al mundo con Él a través de Jesús. Es por eso que en el nombre de Jesús hay sanidad, hay liberación. Isaías 61, 1, 3. Vamos a leer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, y en algunas traducciones el día de juicio del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, gloria a Dios. Plantío de Jehová para gloria suya, aleluya, gloria a Dios. Si observamos Isaías 61, ¿no? Del capítulo 61, 1 al 3, si observamos la obra maravillosa que el Espíritu de Dios hace sobre nosotros, lo que hemos recibido, ¿no? El sello del Santo Espíritu de Dios, lo que hemos aceptado a Cristo Jesús de Nazaret como Señor y Salvador, y el Santo Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, ¿sabes? El Santo Espíritu nos unge con su presencia, nos unge con su llenura, y Él nos da ese don de predicar las buenas nuevas, la palabra del Señor. ¿Saben? Nos motiva a que llevemos el Evangelio de Jesús. ¿Saben? La palabra de Dios, del reino de Dios y su justicia. Y también el Espíritu Santo es el que no reconforta al abatido, y Él venda las heridas de los quebrantados del corazón, aquellos que están afligidos, aquellos que son perseguidos, ya sea verbalmente o ya sea físicamente, son perseguidos por causa de la fe en Cristo Jesús de Nazaret. Son perseguidos por causa de que son justos. Son perseguidos por causa de que llevan la palabra de Dios a través del mundo, a toda la tierra. ¿Saben? Es muy bonito. Y el Espíritu Santo, ¿no? También nos manda a publicar libertad a los cautivos. ¿Y qué significa esto, publicar libertad a los cautivos? Que tenemos que decir a la humanidad que el Espíritu Santo libera, tiene poder liberador, porque cuando el Espíritu Santo libera, somos sanados de enfermedades. Somos sanados de enfermedades físicas, somos sanados también de enfermedades espirituales, psicológicas, ¿saben? Y Él nos libera de toda prisión, de toda cárcel, porque cuando estamos en pecado, mis amados, estamos aún en la cárcel, porque el pecado crea esclavitud. En el pecado vive el príncipe de las tinieblas. Y cuando la luz de Cristo alumbra, ¿saben? En la oscuridad desaparece. Porque el Padre y el Hijo son uno. ¿Saben? Y el Espíritu Santo, su presencia, ¿saben? Nos reconforta, nos sana, nos restaura. El corazón abatido, el corazón afligido. Él da su paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Mis amados, mis amadas. Y como el Espíritu Santo tiene también el poder de milagro, ya sea milagro. Él es el que hace el milagro, ¿saben? El Santo Espíritu de Dios. Él hace el milagro. Mis amados, mis amadas. Es por eso que no debemos ignorar, ¿no? Los dones del Santo Espíritu de Dios. No debemos ignorar los dones del Santo Espíritu de Dios, mis amados, mis amadas. Y como ya hemos dicho, por ejemplo, como ya lo dijimos, ¿no? En el versículo 8, 9, 10 de Primera de Corintios capítulo 12. Como ya os he dicho, que los dones espirituales, ¿no? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por fe, el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. ¿Saben, mis amados, mis amadas? Estos dones bonitos que el Santo Espíritu reparte para el cuerpo de Cristo, para ser fortalecido, no los escondamos debajo del almud. Usemos esos dones espirituales para la gloria de Dios, para edificar la iglesia. No somos nosotros el que hace el milagro, pero es el Espíritu Santo a través de nosotros. En el nombre de Jesús, porque Jesús nos reconcilió con el Padre. El Padre nos reconcilió con Él a través de Jesús. Ese es el plan perfecto de nuestro Señor para tener salvación y vida eterna. No hay otro camino, no hay otra verdad. Solamente Jesús de Nazaret nos lleva al Padre, mis amados, mis amadas. Porque Jesús de Nazaret nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús amado. Él es la puerta, mi amado, mi amada. Tenemos que mirar por dentro cómo está nuestra condición interna. ¿Estamos andando en la carne o estamos andando en el Espíritu? Y espero me alcance el tiempo porque mi cámara se me apaga automáticamente, lamentablemente. Pero ya un día en el tiempo del Señor lo mejorará el asunto. Y perdónenme por esa situación. Vamos a leer Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Vamos a ver los frutos de la carne. ¿Qué son los frutos de la carne y qué son los frutos del Espíritu? Porque Jesús amado nos dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Saben? Es importante alabar a nuestro Dios, no solamente con nuestra boca, pero también con nuestro corazón, porque nuestro amado Padre dijo, mi pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué lo dijo el Señor eso? Porque a veces estamos en desobediencia, ¿saben? Porque no tenemos misericordia por el hermano, no sabemos perdonar o nos cuesta perdonar y andamos haciendo el mal con mal. O estamos haciendo maldición con maldición. No estamos orando por los que nos persiguen. Porque Jesús amado nos dijo que hagamos el bien al que nos hace el mal. No significa hacer pecado con pecado. Pero que hagamos el bien, que demos pan y agua al necesitado, inclusive al enemigo. Que bendigamos al que nos maldice. Y oremos por los que nos persiguen, mis amados, mis amadas. Eso nos enseñó a hacer Jesús, nos dijo. Y eso le agrada al Santo Espíritu de Dios porque Jesús sabía la voluntad del Padre. Él sabe la voluntad del Padre y eso vino a traer Jesús, el reino de Dios y su justicia. Él nos habló de la voluntad del Padre. Bueno, vamos a volver al tema, ¿no? Entonces hemos dicho que los frutos de la carne, vamos a ver, está en Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21, y los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, que está en Gálatas del 22 hasta el 23. Vamos a leer. Y ustedes lean todo Gálatas 5 desde el 16, léanlo hasta el 26 en su casita. Pero yo me voy a enfocar Gálatas del 5 al 19 al 21 y Gálatas del 5 del 22 al 23. Quiero enfocarme en estos dos puntos. La comparación del fruto de la carne y del Espíritu para mirar cómo está nuestra condición interna, ¿no? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no? Porque los pecados nos alejan del Señor. ¿Saben? El pecado crea muerte. Es por eso, mis amados, mis amadas, analizaron cómo está mi condición interna. Y solamente Dios trajo una solución, que es a través de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Saben? Si nos acercamos a Jesús con un corazón arrepentido, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y Él, ¿saben? Nos transforma nuestra vida con su Santo Espíritu. Él redarguye nuestro corazón porque nos convence de pecado.
Y Él, saben, nos va transformando, procesando de ese bebé, de ese recién nacido en Cristo, de ese bebecito, ¿no? Que ha aceptado a Jesús. El Señor lo va procesando y va trayendo en esa persona madurez espiritual. Y es por eso que nosotros, los humanos, una vez que hemos aceptado a Jesús y estamos con la llenura del Santo Espíritu de Dios, porque Él no nos llena, es importante obedecer su voluntad, que es andar en la santidad. Porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y la voluntad del Santo Espíritu de Dios es que tengamos ese templo de Dios, su templo, lo tengamos sin mancha ni arrugas, mis amados, mis amadas, dejando todo lo que es la carne, toda la naturaleza vieja, ¿no? Que hemos nombrado aquí, y voy a volverlo a repetir. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay muchas más cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho. Antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, acá hay un más el fruto del Espíritu, ¿no? Está con letra grande. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vamos a leer el versículo 24, 25, 26 de Gálatas 5. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es el consejo que nos dan. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Se contrista el Santo Espíritu, ¿saben, mis amados, mis amadas? Cuando nos irritamos unos a otros, cuando nos envidiamos unos a otros. Se contrista el Santo Espíritu cuando seguimos en la misma naturaleza vieja. Cuando andamos en la carne se contrista porque Él, ¿saben? Su poder es santificador, nos está santificando. ¿Saben? Es como, ¿sabes? Tú limpias tu casa, ¿no? Imagínate una casa y tú limpias tu casa, limpias todo limpio, decoras bonito, embelleces esa casa. Y viene alguien y mancha esa casa, pone la casa de barro, de lodo, con sus pies ahí, ¿no? Con sus zapatos ahí, no limpia, mancha, destroza, hace un caos. Y ese alguien es el pecado. ¿Cómo tú te sentirías? Cada vez que tú estás limpiando la casa, viene alguien y te mancha la casa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, mi amada, mi amado? Es lo mismo, el Santo Espíritu de Dios se contrista cuando andamos en pecado, sin arrepentirnos, mis amados. Porque Dios es un Dios perdonador, es un Dios justo. Él está esperando, saben, que nos arrepintamos de corazón y decimos, Padre, perdóname por todo pecado, perdóname por toda mancha. Líbrame de esos pecados, inclusive los que me son desconocidos. Padre amado, límpiame, estoy arrepentida. ¿Saben? Y andar en el Espíritu es muy importante. Cómo nos expresamos, cómo actuamos, cómo nuestros actos, cómo estamos, ¿no? Porque dice la palabra, del corazón habla la boca. Según lo que está en tu corazón, habla la boca. Porque del corazón mana la vida, mis amados, mis amadas. Y no olvidemos que en el corazón vive el mal y el bien. Y es por eso que tenemos que ver a qué voz estamos escuchando. Estamos escuchando a la voz del Padre Celestial, que es la voz espiritual del Santo Espíritu, el bien. O estamos escuchando al Señor, al príncipe de las tinieblas, que es el príncipe de los pecados. ¿Qué voz estamos escuchando, mis amados, mis amadas? Porque un pensamiento, si se le hace nido, genera una obra. ¿Qué voz estamos escuchando, mis amados, mis amadas? Pidamos al Señor discernimiento para discernir los espíritus, para discernir. Y saben, conocemos mucho más la voluntad de Dios cuando conocemos su palabra.
Y su palabra, su voluntad está acá, mis amados, mis amadas. Y yo os he dicho que, saben que la Biblia no es una religión, es una relación con tu Padre Celestial. Porque a través de esta escritura conocemos la voluntad de Dios, que le agrada al Señor y que no. ¿Saben? Por eso, mis amados, os digo que no contristen al Santo Espíritu de Dios, porque en Efesios 4:30 nos dice, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Santo Espíritu de Dios, ¿sabe? Fuimos sellados por el Santo Espíritu de Dios para el día de la redención. Aquellos de la fe en Cristo, aquellos que aman al Señor, han sido sellados para el día de la redención. Mis amados, mis amadas. Por eso que no contristemos al Santo Espíritu de Dios. Y Él se contrista porque cuando andamos en la carne, ¿saben? Cuando andamos en pecado, en la carne. Mientras Él va limpiando y nosotros ensuciando cada vez, Él se contrista. ¿Y qué nos dice Efesios? Vamos a leer Efesios. Desde el versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer. Mira, mis amados, mis amadas. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 8. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, acá hay un pero, una advertencia, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Qué sale por nuestra boca, mis amados, mis amadas? ¿Qué palabra sale? ¿Cómo nos expresamos? ¿Edificamos? ¿O ensuciamos? ¿Destrozamos? Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, o sea, la fornicación, la inmundicia y la avaricia es idolatría, mis amados, mis amadas. Aquí lo dice el verso 5. Lo repito. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Que nadie os engañe, mis hermanos, mis amadas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Es muy importante dejar todas las cosas de la carne. Y si estáis andando en la carne, el Señor es justo y misericordioso para perdonar. Porque para eso murió Cristo, para reconciliarnos con el Padre. Es muy importante mirarnos cómo está mi interior, qué hay en mi corazón, cómo hablo, cómo me expreso. ¿Estoy poniendo la fe por buena obra o es fe muerta? ¿Alabo a Dios solo con la boca y mi corazón está lejos? ¿O estoy alabando a Dios con el corazón y con la boca? Porque el versículo 6 es muy claro, ¿no? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando al pueblo de Dios? ¿Estamos enseñando con la palabra de Dios o estamos hablando con palabras vanas que no edifican? ¿O estamos hablando, enseñando la palabra de Dios con mentiras y engaños? ¿Saben? En estos tiempos muy pocos hablan sobre santidad. En estos tiempos muy pocos hablan que Dios separará el trigo de la cizaña. El trigo la tomará y la cizaña será echada al fuego, ¿no? ¿Y qué es el fuego? Es el juicio eterno, mis amados. No nos juguemos la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús de Nazaret. Seamos hijos de luz, mis amados. No seamos hijos de la desobediencia o estar escuchando al príncipe de las tinieblas. ¿Qué voz escuchamos? ¿Cómo estamos obrando en nuestro día a día, mis amados, mis amadas? Bueno, regresando al tema.
Versículo 7 dice, estábamos leyendo Efesios capítulo 4, ¿no? Efesios capítulo 4, sí. No, perdón, ya me salté. Efesios capítulo 5, ¿no? Del versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Santo Espíritu de Dios. Que andemos como hijos de luz, mis amados, mis amadas. Que andemos como hijos de luz. Mis amados, mis amadas. Y saben, Jesús amado nos dijo, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. ¿Y de qué fruto hablaba amado Jesús de Nazaret? ¿Saben? Esto, como ya lo dijimos, en Gálatas 5, léanlo, 19 al 21, los frutos de la carne, y hemos leído Gálatas 5, del 22 al 23. Pero me voy a enfocar acá en los frutos de la carne, ¿no? Y lo voy a volver a repetir para recordarnos de nuevo, para que se nos quede en el disco duro. Dice, para dejarnos de practicar estas cosas. Pidamos mucho, que el Señor mucho nos guíe, que de verdad que nuestro espíritu sujete a su Santo Espíritu. Es muy importante andar en obediencia al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu de Dios, mis amados, mis amadas, porque Dios quiere el bien para nosotros. Ok, dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea que hay muchas más cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes? El Espíritu Santo se contrista cuando estamos en esta situación, cuando no nos arrepentimos y seguimos en esta situación, cuando nuestra fe se nos enfría o se pone tibia, cuando estamos sirviendo a dos señores, cuando estamos sirviendo al Dios, a nuestro Padre Celestial, el Dios del bien, y estamos sirviendo al príncipe de las tinieblas que está obrando ahí en la carne. Se contrista el Santo Espíritu de Dios, mis amados, mis amadas. Se contrista el Santo Espíritu cuando no somos misericordiosos con el hermano, con la hermana, cuando nos falta misericordia. Se contrista cuando hay orgullo, cuando hay maldad en el corazón, no hay arrepentimiento y seguimos en lo mismo. ¿Saben? Eso, mis amados, mis amadas. Y no blasfememos contra el Espíritu de Dios. No blasfememos contra el Espíritu de Dios, mis amados, mis amadas. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu de Dios? Muchos me preguntarán, pero hermana Yesca, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu de Dios? Vamos a leer Mateo capítulo 12, vamos a leer del versículo 22 al 37. Es muy importante esto. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu de Dios? Mateo 12, versículo 22 al 37. Vamos a leerlo juntos. Por favor, tomen nota de cada versículo que se va nombrando de cada capítulo. Tomen nota, por favor. Ya. Dice la poderosa palabra. Entonces fue traído a él un endemoniado, o sea, a Jesús de Nazaret le fue traído, ¿no? Un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Gloria a Dios. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, aquí estaban echando una ofensa muy grave, ¿no? Al Santo Espíritu de Dios. Porque el Santo Espíritu de Dios estaba obrando en Jesús, dando milagros. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo,
todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Versículo 30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y eso tiene un significado. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. ¿Saben, mis amados, mis amadas, si reflexionamos en estos versos, ¿no? Que la ofensa al Santo Espíritu de Dios es una blasfemia contra el Santo Espíritu de Dios que no será perdonada ni en este siglo ni en la venidera, dice la palabra. Porque Cristo amado estaba haciendo, ¿no? Los milagros, estaba ahí, ¿no? Obrando en milagros. Gracias al Santo Espíritu de Dios, porque Dios vino, ¿no? Como humano en Jesús. Y al ofender, ¿no? No echa fuera los demonios, más bien por Beelzebú, está ofendiendo al Santo Espíritu de Dios. Porque el Santo Espíritu de Dios moraba en Jesús. ¿Saben? Es por eso que es muy importante que reflexionemos en esto, porque si ofendemos al Santo Espíritu de Dios, estamos cometiendo, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un pecado que dice no será perdonado en este siglo ni en la venidera. Es por eso, mis amados, mis amadas, no blasfememos contra el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que siempre hay que tener presente también y saber conocer la voluntad del Padre. Es muy importante. Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, ella, ¿saben? Es inspirada por Dios. Y nos va enseñando más y más de la voluntad del Padre. Nos va enseñando más y más quién es nuestro Señor, cuáles son las promesas de Dios, qué es su plan de salvación, qué es, por medio de quién reconcilió el mundo, etcétera, etcétera. ¿Saben? Y el Santo Espíritu de Dios también tiene un poder consolador. Y eso lo podemos encontrar en Juan, capítulo 14 del 26. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, muy bonita. Dice, Juan capítulo 14, versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es muy bonito. Y en Juan capítulo 14, versículo 16 de la Nueva Versión Internacional, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Gloria a Dios. ¿Saben? Jesús amado pide al Padre para que el Santo Espíritu, el Consolador, nos es enviada para nosotros, para que nos acompañe para siempre. Y Él nos consuela, Él nos guía, nos enseña, ¿no? Todas las cosas que nuestro amado Jesús nos habló del reino de Dios y su justicia. Él nos explica todas las escrituras. Cuando uno va leyendo, nos da entendimiento. Por eso es importante en oración pedir la llenura del Santo Espíritu de Dios, pedir a nombre de Jesús
que el Santo Espíritu de Dios nos dé sabiduría, conocimiento, que nos explique las Escrituras, porque Él es el único, es el maestro de maestros, el que abre la cortina y nos hace ver las Escrituras. Gracias a nuestro Santo Espíritu de Dios y gracias al sacrificio perfecto que Jesús amado hizo en la cruz. ¿Saben? Jesús amado se llevó en la cruz toda mancha, todo pecado, toda impureza y trajo de vuelta bendiciones. Bendiciones, mis amados, mis amadas. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay milagros. ¿Por qué? Porque Jesús amado está mandando al Santo Espíritu de Dios sin medida para su pueblo. Para su pueblo, mi amado. Aquel que busca de Él. Aquel para el arrepentido. Para la oveja perdida. ¿Y quién no ha estado perdido? Todos, mis hermanos, hemos cometido pecado. Todos hemos pecado. Y eso hemos hablado en el video anterior, ¿no? Sobre la creación, el pecado en el mundo. Hemos hablado ahí. Y cómo Dios reconcilió al mundo a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret. ¿Saben? Para hablar del Santo Espíritu de Dios es un tema muy amplio. He tratado de resumir este tema, pero ustedes van a ir encontrando más y más sobre el Santo Espíritu de Dios a medida que ustedes van leyendo la palabra de Dios. Todo lo que el Santo Espíritu hace, todo lo que el Santo Espíritu concede y cómo obra en nuestras vidas y cómo Él se glorifica, ¿saben? En nuestras vidas. Cuando el Santo Espíritu de Dios está presente, tú no quieres salir de su presencia, tú quieres estar ahí, en su presencia. ¿Saben? ¿Qué le agrada al Santo Espíritu de Dios? ¿Qué le agrada al amado Santo Espíritu de Dios? ¿Saben? Al Espíritu de Dios le agrada cuando reconocemos siempre su presencia, ¿sabe? En medio de nosotros. Cuando hemos aceptado a Jesús como único Señor y Salvador. Cuando ponemos la fe por buena obra para que no sea fe muerta. Cuando andamos en las obras del Espíritu, ¿no? Que hemos leído en Gálatas 5, 22, 23, en los frutos del Espíritu del amor, la alegría, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la humildad y el dominio propio. ¿Saben? Cuando no escondemos los frutos debajo del almud, no los escondemos, pero producimos. Cuando oramos por otros y sabemos perdonar al enemigo y bendecimos al que nos maldice y oramos por los que nos persiguen. Cuando damos pan al pobre, visitamos a los presos, nos compadecemos por los huérfanos, por las viudas. Cuando nos arrepentimos de corazón y volvemos a Él de corazón. Cuando buscamos de su palabra y su presencia. Cuando nos santificamos cada día con la sangre preciosa de Jesús. Cuando nos santificamos con la palabra misma que el Santo Espíritu de Dios ha inspirado a través de, ¿no? en las Escrituras. Cuando obedecemos su voluntad, eso le agrada al Señor. Y cuando dejamos toda la vieja naturaleza, eso le agrada al Señor. ¿Saben? Dios es justo, Dios es un Dios perdonador. No importa en qué condición estéis en este momento, pero si este video te ha hecho meditar, te ha hecho pensar, y es momento de acercarte a tu Padre Celestial, porque Dios está con el arrepentido. Dios está con aquel quebrantado de corazón. ¿Saben? Dios hará la obra en ti a través de Jesucristo, en el nombre de Jesús, por su Santo Espíritu. Donde hay enfermedad habrá sanidad, y donde hay cautiverio espiritual, así sea depresión, donde hay cautiverio espiritual, depresión, post-trauma, estrés, de repente adicción al alcohol, a las drogas, adicción de repente, ¿no? a todo lo que es pecado, ¿no? De adulterio, fornicación, inmunidad, lascivia, etcétera, etcétera. Pornografía, todas esas cosas, ¿no? Que crea adicción. El Santo Espíritu de Dios tiene su poder liberador. ¿Saben? Él te liberará de ese cautiverio. Si tú venís al Señor en espíritu y en verdad, si lo buscáis de corazón, en obediencia, Él hará su obra en ti, limpiará tu casa. Si tú has decidido dejar todo pecado atrás y abrazar la fe en Jesús, abrazar la santidad que el Señor te pide y ofrece. Es muy importante, mis amados, mis amadas,
santificar el templo de Dios, porque somos templo de Dios, morada de Dios, del Santo Espíritu de Dios. Mis amados, mis amadas, ¿saben? Jesús, Padre Dios, es tan bueno que reconcilió el mundo a través de Jesús, para que no estemos separados de Él por el pecado, que a través de Jesús podamos entrar a su santa presencia. Hoy en el día, en oración, en cánticos, en alabanzas, podamos entrar en su presencia, amándolo en espíritu y en verdad. Podamos entrar en su presencia, ¿saben? Y Jesús amado volverá por los cielos y todo ojo lo verá. Y el Santo Espíritu de Dios glorifica al Hijo, glorifica a Jesús. ¿Saben? Jesús amado nos dio parte de la gran comisión que está en Mateo del capítulo 28, versículo 19 al 20. Nos dijo a nosotros los discípulos: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben? Enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús amado nos dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. ¿Saben? Está hablando de una triunidad, mis amados. Y es por eso que no debemos de rechazar la presencia del Santo Espíritu de Dios. Porque rechazar su presencia del Santo Espíritu de Dios, estamos desconociendo los dones que Él brinda. Estamos desconociendo que existe sanidad. Estamos desconociendo que hay liberación de la cautividad espiritual o física. Estamos desconociendo muchas cosas maravillosas del reino de Dios y su justicia, de la obra del Santo Espíritu de Dios. ¿Saben? Mantengamos, mis amados, mis amadas, eso presente en nuestro vocabulario, la presencia del Santo Espíritu de Dios. Y miremos mucho, ¿saben? ¿Qué Biblia, qué traducción estamos leyendo? Porque la traducción original, mejor dicho, el origen del Antiguo Testamento, ¿no? Las Escrituras es en hebreo. Y el Nuevo Testamento es en griego y el Antiguo Testamento es en hebreo. Entonces, cuando se ha sacado la traducción bíblica con buena raíz, de la buena raíz, ¿no?, del hebreo y del griego, esta no desconoce la presencia del Santo Espíritu de Dios, mis amados, mis amadas. Saben, si ustedes van a Génesis 1 y miran en el versículo 2, tiene que estar presente, muy presente, el Santo Espíritu de Dios. Esa es una buena traducción bíblica. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es buena traducción. Y después te vas a Mateo, en el bautismo de Jesús amado, y ves en Mateo, del capítulo 3, y lees desde el 13 al 17, mis amados, mis amadas, y te enfocas aquí en el versículo 16, tú observas, dice: y Jesús, tiene que estar presente el Espíritu de Dios en el bautizo de Jesús. Esa es una buena traducción bíblica, mis amados, mis amadas. Y también el Espíritu Santo de Dios tiene que estar presente durante el nacimiento de Jesucristo. Esa es una buena traducción bíblica, mis amados, mis amadas. ¿Saben por qué os digo esto? Porque yo tengo muchas traducciones bíblicas y algunas escrituras, ¿saben?, han sacado al Santo Espíritu de Dios de su vocabulario y también de la escritura. ¿Y qué se hace? Se crean de esa manera una secta. Porque hay muchas sectas que no creen en la presencia del Santo Espíritu de Dios o en su existencia.
Saben, yo les digo esto para no asustarles, pero para que conozcamos más y más de la palabra de Dios. Porque también tenemos que, ¿no?, advertir en el amor de Cristo. Yo, ¿saben? Os recomiendo a todos a los que no han comprado aún la Biblia o los que quieren, ¿no? Recomiendo a Reina Valera 1960. Recomiendo la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Son buenas versiones, mis amados, mis amadas. Mientras en las versiones está presente el Santo Espíritu de Dios, es una buena traducción, mis amados, mis amadas. Si está ausente el Santo Espíritu de Dios en una traducción bíblica, hay que tener cuidado, mis amados, mis amadas. Porque Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios tiene que estar presente. Bueno, vamos a continuar con el tema. ¿Saben? A ver, porque el tema es bastante amplio, entonces yo voy a agarrar lo que para mí, ¿no?, lo veo muy importante y ustedes irán conociendo más y más de este tema según van leyendo la Biblia. Porque yo les he hablado de las partes que yo pienso que está importante, pero ustedes también van a encontrar mucho más sobre el Santo Espíritu de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 16 del 13 al 16. Juan capítulo 16 del 13 al 16. Vamos a leer esto. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿no?, que es el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber tal las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, ¿no? El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Jesús vuelve, mis amados, mis amadas. Jesús vuelve. Bueno, hasta aquí ha sido el tema de hoy. Espero os haya gustado y los haya hecho pensar. Y yo misma, saben, cuando también el Espíritu Santo, el Señor ministra, yo misma también vuelvo a recordar los temas, a recordar los versos y también voy aprendiendo. Estamos en el camino, mis hermanos, mis hermanas. El Señor es bueno, el Señor es sabio, el Señor es todopoderoso y Él los ama y Él los espera a que volvamos con un corazón arrepentido, que volvamos a los brazos del Padre, aquel que se ha alejado, aquel que la fe se le ha enfriado, aquel que la fe se le volvió tibia, o aquel que todavía está, ¿no?, como el hijo pródigo, en búsqueda, buscando diferentes caminos y no encuentra la verdad, el camino en la vida. Yo te aconsejo, mi hermano, mi hermana, que volváis a Cristo Jesús, que a través de Cristo Jesús de Nazaret tú podéis venir al Padre, porque Jesús amado nos dijo en Juan 14:6, nos dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús amado. Él es la puerta para ingresar al reino de Dios y su justicia. Y leamos siempre la Biblia, leamos, conozcamos la palabra, mis amados, mis amadas, para conocer la voluntad de Dios, para conocer la maravilla del reino de Dios y su justicia. Dios los bendiga, se los ama mucho en el amor de Cristo y nos vemos en el próximo video en el tiempo del Señor. Abrazos, bendiciones. Se os ama en el amor de Jesús. Gracias. Gracias por tu tiempo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.